Ya, continúo. Ha habido que me han hablado 2 o 3 personas de diferentes lugares, en diferentes horas, diferentes tiempos, un mismo mensaje. Hay uniformidad. Segundo, como decía hace un momento, el mensaje tiene que ser de arrepentimiento. Mira, lo que dice acá en Jonás. En Jonás, capítulo 3, versos 5, 6, 8 y 10. Dice, y llegó la noticia a este rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. El 6. El 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombre, animales, buey y ovejas, no gusten cosa alguna, no dé alimento ni beban agua. 8. Si no cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Un mensaje cuando es profético de Dios, que descubre en primer lugar el alma del hombre. Dice que la escritura es como espada de doble filo que discierne los pensamientos, los tuétanos, que corta los tuétanos de las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón y sus intenciones, y no hay nada escondido y será revelado todo. Lo primero que Dios te dice en una palabra profética, en una palabra de ciencia, es que te arrepientes de tu mal camino, porque el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Ahora, a continuación Dios te dará un mensaje de bendición, de prosperidad, lo que sea, pero primero arrepentimiento, porque Dios no va a galardonar, a premiar a alguien que anda en pecado. Primero te me arrepientes, te me humilla y ahí te exalto. Porque mañana los que se ensalzan, Dios los humilla. Aleluya. Continuemos. Disculpen la pasión. Seguimos, tenga ya eso. Hablando de Pedro, del Espíritu Santo, ¿cómo probamos los espíritus? Por la palabra, como lo estamos haciendo ahora. Estamos acá, perdón. Ya. La palabra de arrepentimiento tiene que conllevar obediencia. Yo hace unas semanas subí un mensaje por YouTube que hablaba sobre reconciliarnos con Dios, con el prójimo, con Israel, el concepto de Israel que tenemos, con la palabra. Y ayer en el mensaje de la iglesia, que yo ya lo subo más luego en YouTube, hablé sobre la comunión. ¿Qué significa esto? Si me reconcilio, reconciliar significa, según el concepto que sacamos, dejar atrás todo lo que impide la comunión con alguien. O sea, cuando tú te reconcilias, deja atrás lo que te impide la comunión con alguien para continuar en comunión con esa persona. En el caso de Dios, para estar en comunión con Dios, hay que ser obediente. Sin obediencia no se puede seguir a Dios. Someteos a mí, dice la palabra, dice el Señor. Shema Israel, escucho Israel, y estos mandamientos seguirás. En la historia que les contaba de Samuel hace un momento, dice lo siguiente. Esto es 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22, ¿cierto? Eso lo tenía. Esta es la historia que les contaba de que cuando Dios quiso probar por última vez a Samuel, ya Samuel había faltado, había pecado una vez, y le dio otra oportunidad porque Dios es de gracia, es de oportunidades. Ya le había dicho que lo iba a desechar, pero le dio un chancecito, porque Dios es así, Dios es bueno. No abusemos de la bondad y la misericordia de Dios. Y Dios le dijo a Samuel que vayan de un pueblo que había sido pagano, malo, perverso con Israel y lo extermine, ¿no? En ese entonces. Mata al rey, mata a toda la gente y mata a los animales. Y Saúl, que era ese típico cristiano, entre comillas, que escucha a Dios como le conviene o hace lo que le parece. Dice la Biblia que en ese tiempo cada cual hacía lo que le daba la gana, o sea, se deja llevar por su propio corazón. Hay mucha gente que dice, es que siento en el corazón hacer esto. Y dice la Biblia, más perverso que el corazón, nada. El corazón es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón de cada cual. Y como conocía el corazón de Saúl, le mandó con Samuel diciéndole, haz esto. Saúl fue a la guerra, guerrió, mató a los que tenía que matar, menos al rey, porque le convenía, no sé, un compadrazgo con el rey, mantener al rey vivo para rescate, no sé.
y a los animalitos, que según él era para sacrificio, pero yo pienso a veces que de pronto era simplemente para quedarse con los animalitos. Cuando vino Samuel, se asustó y Samuel le dijo, hiciste lo que te dije que te dijere. Por cierto, algo muy importante en esa parte de ahí. Samuel no es que le dio la orden porque le dio la gana. Habíamos hablado hace un momento que dice la profecía no es interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu de Dios. Samuel fue dirigido por Dios a darle ese mensaje a Samuel. Hermanos y hermanas, iglesia, cuando tu siervo en la palabra te dice una palabra, es Dios, no es el siervo, es Dios que te está hablando. Por eso en el texto que le cité hace un momento de 1 Corintios 14, 29, 37 y 38, donde dice así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, dice también a continuación, si alguno se cree profeta o espiritual, decía Pablo a esta iglesia de Corintios, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Si los que me escuchan alguno cree o se cree profeta o espiritual, reconozca que estoy hablando palabra de Dios. No me estoy inventando. Continúo. Ya salimos de esta hojita. Dice que cuando se vio desenmascarado por Samuel, Samuel dijo, ¿hiciste lo que te dije que hagas? Sí lo hice. ¿Y qué es este bramido de animales? ¿Qué es esta bulla que escucho acá? Admitir, un ratito. Roberto ingresado. Admitir. Aleluya. ¿Qué es este bramido de animales? Ruedele, creo. Y dijo Saúl, justificándose, es que es las primicias para Jehová, es el sacrificio para Dios, es que es lo que estoy separando para Dios. Sí, miren lo que dijo Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura y los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pon pausa, Fiorella. No, deja ahí nomás. ¿Sí me escucharon lo que dije ahorita? Ya. Parafraseando lo que Samuel le dijo a Saúl, presume de ser un hombre que da sacrificios para Dios. Presume de que le das a Dios adoración y alabanza. Presume de que eres correcto en todo lo que haces, pero no haces lo más importante, obedecer la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová, más que en los profetas, más que en los soñadores, más que en los que tienen visiones, está escrita aquí en la palabra escrita, porque dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, instruir, enseñar, guiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos preparados para toda buena obra. Porque no hay interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Si creemos amar a Jesús y decimos que escuchamos su voz, déjeme decirle que Jesús es el verbo encarnado, Jesús es el logo, Jesús es la palabra. Sin apartarme mucho del tema, ¿se acuerdan ustedes de cuando Jesús dijo, porque toda blasfemia contra el Espíritu Santo es pecado? Es un pecado imperdonable. Les explico en el contexto de lo que ocurría. Jesús estaba haciendo milagros y los fariseos y los saduceos le increpaban diciéndole, por Belcebú, o sea, por el diablo hace milagros. Y Jesús, sabiendo que lo que él hacía, la obra que hacía, los milagros que hacía era por el poder del Espíritu Santo, les dijo esta palabra, todo pecado será perdonado, aún una ofensa contra el Hijo del Hombre hasta contra el Padre, pero una ofensa contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ahora, no es que es necesario que tú insultes al Espíritu Santo para ofenderlo. Jesús hablaba porque insultaban la obra del Espíritu Santo, los milagros que hacía a través de Jesús. ¿Y cuál es la obra magna del Espíritu Santo? Es la inspiración de la palabra. Significa que si yo trastoco, tergiverso, no obedezco a la palabra y la tengo en poco, la tengo por abajo y más pongo mis revelaciones, mis sueños, mis profecías, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. De esto algunos habrán escuchado. Yo personalmente, en primera persona, no me lo han dicho, lo he escuchado sí, pero yo personalmente he palpado. Ministros, entre comillas, que me han dicho, hermano, yo no necesito leer la Biblia porque Dios me habla, basta con que Dios me hable, yo necesito abrir la Biblia. Es más, Dios me revela otras cosas que no están en la Biblia. Blasfemadores del Espíritu Santo son. Amén.
Continuamos. Hablando entonces de obediencia, leíamos hace un momento que cuando cuando Jonás dio la palabra, llevó al pueblo a que se arrepienta, no a que se oculte. Porque es como injusto, ¿verdad? Que si un hombre que es obediente a Dios y no anda en pecado, sale a la calle y se muere por ese espíritu de muerte, y el que se queda oculto es un pecador, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un soberbio, uno que no obedece a los padres, que irrespeta a las autoridades, se salve, como que es injusto, ¿no? Como que Dios fuera ciego. Entonces, ya están los 10. Un segundito.